Rodríguez. Saludos, saludos. Esta semana la pimienta se la puso el presidente Abinader, la pimienta noticiosa se la puso el presidente Abinader, al mandar a callar a los reeleccionistas del Partido Revolucionario Moderno y fuera del Partido Revolucionario Moderno, porque hay que decir que la alcahuetería comenzó no necesariamente dentro del partido. Y en el partido, los que andan buscando empleo y los que lo tienen, también que lo quieren asegurar, entendieron que lo mejor, la mejor táctica, la mejor estrategia era empezar a aplaudir que viva la reelección a un gobierno que siete mesino, que es como dijo el presidente, eso es una imprudencia. Entonces el presidente le mandó una carta al presidente del partido para formalizar su posición y su actitud frente a ese movimiento. Él no ha dicho que está en contra de la reelección ni que no lo va a hacer. Ahora, los estatutos del Partido Revolucionario Moderno prohíben eso y recientemente cuando se reunió la dirección nacional de ese partido, comenzó un movimiento de acción interna para cambiar los estatutos. Eso es muy parecido a lo que pasó en el PLD por allá por el año 2015, cuando el rebú comenzó cambiando las reglas primero del partido y después cambiando las reglas de la Constitución para que el señor Medina pudiera reelegirse. Yo me imagino que el presidente Abinader, cuando dice que hay que concentrarse en hacer un buen gobierno, en hacer patente y real el cambio prometido, está también pensando en el espejo en que todos se han mirado cuando el señor Medina forzó la reelección del año 2016 y después quiso imponer de una manera atropellante una reelección en el año 2020. Y mira cómo acabó. Hay que recordarle a los reeleccionistas de ahora que el presidente Medina tiene que mandar periódicamente a saber de sus hermanos que están presos. Eso fue fruto de la reelección del 15 y del intento de reelección del 20. En política es así, esos afueros se pagan. Y le ha pasado aquí a mucha gente. La reelección forzada, que se convierte en dictadura, como Balaguer en los años de la dictadura ilustrada del año 66 al 78, acabó como la fiesta de los monos, hay que recordar eso. El intento de reelegir a Antonio Guzmán acabó con un lamentable suicidio de un hombre bueno, como era don Antonio, que usted y yo lo conocimos, doctor. Y podemos decir, sin ser gumancista, ni ser primo de ningún Guzmán Fernández, que era un hombre bueno, un hombre honorable y un hombre humilde. Y cuando empezaron a agitarlo con los ecos eso de la reelección, mire cómo acabó el tema, que recientemente su hija dijo que el presidente Guzmán se suicidó porque tenía un problema de depresión. Y esa depresión probablemente arrancó cuando esos movimientos reeleccionistas que en tiempo de Guzmán tomó muchísima fuerza, no pudo imponerse y dio al traste incluso con su corriente dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Y contra la reelección, entonces se impuso la corriente del presidente Salvador Jorge Blanco. Y eso no acabó muy bien. De hecho, ahí comenzó a germinar lo que acabó siendo la división y hoy desintegración del Partido Revolucionario Dominicano, que también por un intento de reelección en el año 2002, que se movió en el 2002 para imponerle en el 2004 con el presidente Hipólito Mejía, también le dio otro hachazo a la división del Partido Revolucionario Dominicano cuando expulsaron al entonces presidente de ese partido, que era Tuit de Cans. Recordemos, todas esas historias están ahí, y no hay que ir muy lejos. Y el presidente Abinader, que es un hombre inteligente, un hombre de este tiempo, un hombre joven, sabe que la experiencia vivida, que las lecciones aprendidas o no son lecciones de las que hay que tomar cuenta, de las que hay que asimilar esas enseñanzas. Entonces ha querido parar en seco ese movimiento por la reelección a destiempo, que si no lo hace él, eso se convierte en una bola de nieve. Pero con esta misiva que ha enviado el presidente Abinader al jefe de su partido, un hombre de su confianza además, que es ministro con asiento en el Palacio,
le está diciendo no a ellos, a los PRMistas, le está diciendo al país, eso puede ser que haya reelección, pero en este tiempo ese no es el tema, porque evidentemente es una imprudencia hablar de eso en estos tiempos, donde además el presidente y todo el país está empeñado en reencauzar a este país que ha sido prácticamente destruida su economía, su salud, por la pandemia que nos azota hace más de un año, doctor. Mire, eso es una imprudencia y una falta de respeto. Está promoviendo la reelección. Lo primero es que el gobierno apenas tiene 8 meses. Y lo segundo es que este es un gobierno que inició, y eso hay que tomarlo en cuenta, tenerlo presente, que fue en medio de una pandemia, con una economía destruida, un saqueo de las arcas públicas. Y estos 8 meses el presidente Abinader ha tenido que ir arreglando todos esos desafueros que se cometieron en el gobierno, en la parte final de Danilo Medina, desafueros de carácter económico muy grave y en todo el sentido de la palabra. Entonces, venir con ese ingrediente ahora, que déjeme decirle, la reelección fuera de tiempo es un ingrediente diviso de mí. Claro que sí. Divide la sociedad y divide el partido dentro. Pero y paraliza el gobierno. Que si usted analiza los que han estado hablando de reelección, muchas veces lo que persiguen es prebendas personales y estar más donde el capitán lo vea que otra cosa. No es en realidad que están con ningún proyecto reeleccionista, porque no es tiempo de eso, señores. Ahora es que van 8 meses, faltan, estamos hablando del 2024. Todavía faltan las convenciones de los partidos, las internas. Después vienen las convenciones de los partidos. Hay que desarrollar el gobierno. Los planes que tiene el presidente Abinader hay que ponerlo en ejecución. Y vamos a perder tiempo ahora con un proyecto reeleccionista que, déjeme decirle, en este país todos los proyectos reeleccionistas llevan aparejado un gasto excesivo en el gasto público. Y ahí que nace la corrupción, doctor. Ahí que nace la corrupción. Es ahí. Si usted cuál los grandes desequilibrios que han habido en los proyectos, cuando ha habido reelección, es ahí que están. ¿Por qué? Porque para eso hay que ampliar y hay que buscar y esas cosas. Entonces eso desvirtúa la labor gubernamental. Y hay gente que no entiende esto. Pero eso es plantearlo, es un acto de locura. Y estuvo muy bien que el presidente Abinader lo llamara a capítulo y no solamente que hiciera ese pronunciamiento, sino que le mandara una carta al presidente del partido para que ese tema no se toque. Entonces, esos son pronunciamientos, lo que han hecho esos de políticos, enanos políticos, vamos a decir. ¿Qué es lo que están planteando en la reelección? Una cuestión que nadie está en eso. Y además, que es una cosa dañina. Mire, ¿usted imagina que el presidente Abinader se pague con proyectos relacionistas? Pierde en el 24. Pierde, porque va a descuidar la acción de gobierno en su plan para atender los asuntos relacionistas. Y usted sabe el tiempo que se pierde. Esa romería de gente yendo al palacio y un comando de campaña que la reelección, que buscando, mire, eso es terrible. Entonces, para todo hay tiempo. Para todo hay tiempo. El presidente Abinader tiene todas las posibilidades de reelegirse por 2 cosas. Primero, la Constitución se lo permite. Y segundo, si sigue haciendo un gobierno como Guayeva, bueno, a pesar de la crisis, estamos seguros de que se va a reelegir. Pero eso tiene su tiempo.
tiene su tiempo para hacer esa promoción y para él demostrarle al pueblo dominicano que su acción de gobierno hay que continuarla. Pero si usted no le da tiempo, usted no puede venir con eso ahora. Lo que pasa es que lo que ustedes ven que han planteado eso son logreros. Busque que detrás de qué logro personal andan. Es un logro personal que andan buscando. No es ningún proyecto de nación ni nada. No, no, mire, doctor, hay que recordarle a los desaprensivos que están hablando de reelección. ¿Quién era el coordinador principal de los movimientos de apoyo a la reelección del presidente Medina para el año 2020? Lo fue también para el año 16, pero ya en el 20, cuando habían cumplido 8 años en el gobierno, que se creían insustituibles e incambiables de esos cargos, la locura hizo explosión y el hermanito que coordinaba todos esos movimientos de apoyo y en nombre de esos movimientos de apoyo entonces creó una maquinaria de corrupción que le han llamado los pulpos. ¿Ese dónde está ese? En Najayo. Ese está en Najayo. Entonces por eso que digo que el presidente Abinader tiene también que estar viendo el reflejo de las imprudencias reeleccionistas que se han producido. Además, hay que recordarle al pueblo dominicano que ese presidente Abinader encabezó un movimiento, hizo una manifestación en frente del Congreso Nacional para oponerse al afán de quedarse que tenía Medina en el año 2020. Ese es Abinader, no lo olvidemos. Hubo 2 grandes manifestaciones en contra de la reelección. No era la reelección, sino en contra del estupro a la Constitución que quería cometer el grupo reeleccionista del año 2020. Que una la encabezó Abinader y la otra la encabezó Fernández. Recordemos eso. Eso está a meses de distancia. No meses. A meses de distancia. Y sin embargo, el gobierno está a 40 meses de concluir su gestión. Tal como usted apuntaba, 8 meses. Entonces está a 40 meses de concluir su gestión, porque 4 años son 48 meses, si la matemática no nos falla, ¿verdad? Entonces, ha sido muy oportuno y quizás estuvo bien asesorado el presidente en materia de mercadotecnia política cuando dio ese paso, que tampoco es inocente, son políticos. La persona que llega a ser presidente de la República no es un retardado, es una persona que tiene muchísimas habilidades y sobre todo tiene los mejores asesores, no cabe duda, por eso ganó. Entonces, si yo hubiese estado en el equipo de asesores del presidente Abinader, le aconsejo eso. Mire, póngase al frente usted de los movimientos contra la reelección imprudente o contra la reelección a destiempo o contra ese logrerismo, como dice usted, de gente que lo que están es buscando su propia reelección en muchos casos o su elección para puestos en el tren administrativo del Estado. O algo, buscan algo. Sí, no, buscan algo. Si lo hubiesen dado luz verde a eso, de una vez nacen los movimientos, encabezados por funcionarios o por aspirantes a funcionarios. Y ya usted sabe lo que se desata en un gobierno que además que su principal carta de presentación ha sido la transparencia y su lucha contra la corrupción. No le luce, en ningún momento le va a lucir al presidente de la República que encabeza esa acción hacia el cambio, como él promueve, que permita que le descarríen su objetivo, hablando de reelección, un gobierno que acaba de comenzar. Y que además ese es un movimiento que se está gestando en la sociedad, incluyendo su partido. El partido que cuando usted analiza la estructura de dirección de ese partido, están todos en el gobierno. Las excepciones se cuentan con los dedos de la mano, probablemente sobran dedos. Son todos altos funcionarios del gobierno. Por tanto, si el presidente deja que eso camine, va a poner el gobierno entero, tal como usted decía, en acción reeleccionista y se paraliza la acción del gobierno. Además, castraría muchísimas aspiraciones legítimas que probablemente hay en ese partido. El presidente sí se puede reelegir, tiene
el acceso constitucional que no tuvo Medina cuando quería forzar quedarse en el 20, él tiene ese acceso, tiene una provisión estatutaria que eso se remueve fácil, eso no es un problema muy serio, pero el Partido Revolucionario Moderno tiene mucha gente con vocación de presidencial, hay que decir eso, y la propia acción de gobierno va a promover gente de ellas, lo va a poner en la vitrina, donde puedan venderse como opción presidencial. Y el presidente comenzar desde ahora a hacer eso, anquilosar ese partido, paralizarlo, sectarizar los grupos y decretar la reelección de él, pero también la división del partido. Son Sí, dos cosas las que él tiene que equilibrarlas. Porque él se puede reelegir, pero no con un partido dividido. pero que hay una cosa en política que hay que tener presente, y es ser oportuno. Tomar la Oportuno. decisión en el momento oportuno. Claro. Usted no puede tomar una decisión así que va a llevar a la fragmentación interna y externa del partido por unas emociones personales de ciertos personeros. Entonces, correctísimo por el presidente. No, yo no estoy en eso. Y le mandó la carta para que eso quede ahí sepultado. Claro. Hay que actuar con sentido práctico y de la oportunidad. Entonces, eso de que usted ve de que gente, no, yo vi uno que dijo, yo sigo, yo soy reelección. Bueno, siga usted que tiene su fin ulterior, ¿verdad? Sí, esos son los que llevan a los líderes después al matadero. A la locura. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahora? Lo que hay que hacer ahora es concentrarse en hacer una buena gestión de gobierno, que es el trabajo que el presidente Abinader está dedicándole tiempo, yo digo hasta de más, para ver si el país se echa hacia adelante, si salimos de esta crisis económica, crisis de salud, crisis en todo el sentido de la palabra. Mire, aquí tenemos crisis tan grande, que ahora tenemos una crisis que usted la ve y dice, no, porque a mí no me afecta. Eso del alcohol adulterado es una crisis. Eso es un problema serio. Ya entre el 2020 y este año ya van 315 dominicanos muertos por tomar esa bebida. Eso también es una pandemia. Falsificada, eso es otra pandemia. Entonces ahora se agrega otra, la difteria, que se descuidaron por estar con el asunto del COVID. Del COVID. Y entonces tenemos que en el COVID, usted sabe bien que las farmacéuticas de los países ricos no quieren mandar ninguna vacuna. Ese es otro problema que hay que buscar por dónde conseguirlo. Bueno, se han conseguido con China, se están haciendo gestiones en Japón para ver si vienen vacunas por ahí. Es decir, que son muchos problemas para usted desviar la atención, para ponerle en un asunto de elección. Pero ¿cuándo es eso? Eso faltan 3 años y medio, como que dice para él. 3 años. Usted sabe lo largo que es un año. Y 2 años. Es probable que el presidente tenga que concentrar sus esfuerzos inmediatos en ese tema de lograr las vacunas, porque la vacuna es lo que puede devolver la tranquilidad social y económica al país. No, yo me imagino que el presidente debe estar pensando en darse un viajecito por Washington, hablar con el presidente Biden, bueno, para que le suelte unos cuantos millones de vacunas de las americanas. Y la crisis más grande que se está enfrentando en este momento es la crisis económica. Sí. Tenemos un turismo en el suelo por la pandemia. Sí. Entonces tenemos un país altamente endeudado. Bueno, eso se enfrenta usted trabajando y buscándole soluciones y llevando el país rápidamente a la normalidad. Pero usted no puede desviar su atención como gobernante a estar en la chercha y la
y la facunda y la loquera de una reelección, porque eso es una chercha, hay gente que le gusta eso. Sí, es así. Lo que conocemos. Pero, no se puede desviar la atención hacia eso. Entonces, por eso, parar eso ahí en seco, parar eso en seco. Y lo ha hecho el presidente, porque lo que le conocemos personalmente, sabemos que es un hombre con un alto criterio de la prudencia, que lo hereda de su papá, que era una persona muy prudente, que se pensaba las cosas antes de hacerla, y Luis creció en ese ambiente de tomar decisiones para negocios arriesgados, para acciones políticas inciertas en muchos casos, y para todo eso se necesitaba el consejo de la prudencia. Y el presidente tiene esa cualidad de ser un hombre prudente, a veces extremadamente prudente. Y él sabe que la prudencia ahora es su mejor consejera, que no necesariamente los áulicos que le dicen al oído lo que a ellos les conviene son la gente a la que él tiene que prestarle atención, sino que, como dije en la introducción de este programa, él tiene el espejo donde mirarse y saber tomar decisiones en función de lo aprendido, de las lecciones vividas y aprendidas. Porque también hay otra crisis, doctor, que no hemos mencionado. El país enfrenta una crisis allende las fronteras. Lo que está pasando en Haití es parte de la crisis nacional. Quizá usted recuerda que yo he hablado en este programa en muchas ocasiones de la necesidad de que desde el Estado Dominicano se interese más en saber, en influir y en controlar lo que pasa en Haití. Porque los países se dividen entre influyentes e influidos. Nosotros somos un país influido por las potencias la potencia del norte, por los países más poderosos de aquí del continente y más allá del continente. En el caso de Haití, la principal influencia que tiene Haití es de República Dominicana, por muchísimas razones, pero básicamente por razones geográficas. Si bien es cierto que el grito de libertad de la Puerta de la Misericordia fue contra los haitianos, y que fueron los haitianos que en su retirada después de la proclamación de la independencia iban incendiando las ciudades de esta parte de la isla como parte de su salvajismo que les caracteriza, les caracterizaba entonces y les sigue caracterizando ahora. No menos cierto es que al pasar de los siglos, nosotros nos hemos convertido en un país muy diferente al que se independizó de Haití, y Haití se ha convertido en todo lo contrario a lo que era cuando nos tenía sometido por allá por el año 1822. Es un país paupérrimo que no tiene niveles de desarrollo apreciable en ningún renglón, contrario a nosotros, que somos un país que dentro de la dimensión que tenemos, de pequeño, de medio insular, somos un referente en varios aspectos del quehacer económico de la región. Somos, por ejemplo, el referente en el Caribe del turismo, y más allá del Caribe. En el continente americano difícilmente usted encuentra otro punto de atracción diferente, si hace excepción de Río de Janeiro en Brasil, de lo que nosotros representamos a nivel de turismo global. Cuando usted ve la cifra, se da cuenta que aquí viene un pesadísimo turismo de todas las regiones del mundo. Entonces, somos muy diferentes a lo que es Haití. Por tanto, nosotros tenemos que hacer conciencia de nuestro papel de influyente sobre Haití y tomar control de esos fenómenos. El gobierno dominicano no puede estar a oscuras de lo que se mueve en Haití, de los movimientos que hay, que si va a renunciar aquel, que si va a quitar el otro. Yo siempre he dicho que aquí es que deberíamos decidir quién gobierna en Haití, porque en función de lo que pasa en Haití, a nosotros eso nos sale más caro o más barato, dependiendo de lo que se monte allí. Y fíjese bien, antes era un bailarín, ahora mire este pichón de dictador que tiene Haití. Eso va a acabar mal. Entonces esa también es una crisis que se nos viene encima cada día con el tema de la migración irregular y del costo que eso tiene y el impacto, por tanto, en agravar
la crisis económica y financiera que tiene la República Dominicana, tanto por su prolongado endeudamiento como por lo que nos ha traído la pandemia en materia de desarme de la estructura productiva de divisas que tiene el país. Más allá de la catástrofe humanitaria que significa que aquí hayan más de 3.000 dominicanos fallecidos por COVID y muchísimas decenas de miles de afectados. Entonces, esa crisis haitiana es también parte de la crisis que afecta a la República Dominicana hoy día. Y nosotros no tenemos ninguna influencia en lo que pasa allá. Nada. No tenemos un organismo de inteligencia dedicado a eso. No, y generalmente ponen allá de cónsules y de embajadores o alcahuetes pro-haitianos o inútiles a nivel de cónsules, que lo que van es a vender visas y cosas por el estilo. A recaudar. Sí, pero no con un criterio de Estado, de ir a hacer lo que al Estado dominicano le conviene que se haga en Haití, que es influir en los procesos haitianos. Influir, eso es legítimo, no es que no queremos invadir Haití, no queremos unificar la isla, no queremos propiciar el golpe de Estado, ni ganar elecciones, eso no nos importa. No. Pero tenemos que estar informados de lo que pasa e influir pero mire, en las decisiones de esa cosa que se llama República Haitiana. Ahora mismo renunció el primer ministro, ya pusieron otro. Y usted ve unas manifestaciones en las diferentes vías de Puerto Príncipe, básicamente. Eso mete miedo. Ese es un problemita que hay que aquí ponerle atención. El presidente de la República, que le pone atención, es un problema serio. Es decir, que hay demasiadas crisis en el medio ahora mismo para estar perdiendo el tiempo con cosas claro, que no están en el tiempo. Usted sabe el dolor, mire, el dolor de cabeza que representa para el presidente ese tema de las vacunas. Ay, Dios mío. Eso es un problema serio. Pero serio y pico. Porque estamos en medio de este lío y no hay vacuna. No Pero hay. el otro día armaron una algarabía porque llegaron 91.000 dosis. ¿Usted se imagina? Es una sola pasada. La República Dominicana firmó contratos con varias productoras de esa vacuna que no han cumplido ninguna. Porque tienen un lío. La AstraZeneca esa tiene un lío en el Reino Unido, donde no dejan salir la vacuna hasta que ellos se vacunen todos. Y no decide a las norteamericanas que también están en eso. Por eso yo decía que el presidente debe estarse pensando en darse una vuelta por Washington y verse con el presidente Biden, a ver si lo convence de que no deje salir, aunque sea 5 o 6 millones de vacunas para acá. Un problema porque el COVID está ahí. El COVID está ahí. Dice David que demos ya una pausa, doctor. Regresamos en breve. Otro tema que aquí interesa en los ayuntamientos es que en el siguiente fin de semana, la puesta en antena de esta edición de los ayuntamientos, se cumple el primer año de la gestión municipal que se inició el 24 de abril del año 2020. Ha sido un año en el que la gestión municipal ha sido pálida, pero siempre trae consigo ese aniversario algunos movimientos, algunos acuerdos, algunos coletazos, porque se van a elegir los bufetes directivos de los ayuntamientos. Sí. Y eso siempre crea unas expectativas. Ya oí en estos días que una coalición de organizaciones como la FEDODIN, la Liga Municipal Dominicana, no sé si FEDOMO, estaban llamando a que se respetara aquella olvidada ley de oro de la mayoría, que fue un invento del doctor Peña Gómez, que en su momento fue muy buena decisión, porque le puso freno al canibalismo que se daba en la elección de los bufetes directivos. Nosotros en nuestra época de ediles del Distrito Nacional vivimos eso, donde la elección del bufete directivo era una guerra civil entre los regidores,
en sí y de los regidores con la administración. Y dentro de los partidos políticos eso también era materia de mucha querella. Nosotros recordamos el presidente del Partido Revolucionario Dominicano apersonándose al ayuntamiento del distrito para imponer la elección de un regidor de otro partido a rajatabla. ¿Usted se acuerda de eso? Sí, Eso fue histórico. Y recordamos esa misma época a Corporán enfrentado en una guerra civil con el entonces presidente del ayuntamiento de su partido para impedir que se reeligiera. Cuando por instancia de Peña se impuso la ley de oro de la mayoría, todas esas cosas se superaron y se evitaron las tragedias, además, que se daban en esos enfrentamientos, que dejaban desgracias personales muy lamentables. Parece que eso vuelve y van a poner sobre el tapete otra vez aquellos acuerdos que generalmente acudía el Ditren, Ignacio Ditren Flores, por el Partido de la Liberación Dominicana, el que fuera director de Asuntos Municipales del PRD, del Partido Reformista, y hasta acuerdos firmaban públicamente anunciando cómo se iban a hacer las cosas. En algunos casos no se respetaban, pero la generalidad de los ayuntamientos se acogían a ese modelo, que es muy simple, es respetar a la mayoría que ganó en un determinado ayuntamiento. Por ejemplo, en el Distrito Nacional, donde la alcaldesa creo que ganó con mayoría absoluta, ella no tiene mucho problema, pero hay otros ayuntamientos donde la combinación de fuerza pueden poner al alcalde en oposición dentro de la sala capitular. Entonces, lo que trata de evitar esta regla, no escrita, pero sí aceptada, es que eso se produzca y que para entorpecer la administración. Porque aquí hay gente especialista en entorpecer la administración, aunque no propongan nada. Vamos a ver cómo eso evoluciona, porque vamos a tener que hablar durante el curso de la semana con los líderes municipales de los partidos para ver si recogemos las posiciones formales y oficiales que han adoptado las organizaciones. Ahora hay unas 3 o 4 fuerzas importantes a nivel municipal, encabezadas naturalmente por el Partido Revolucionario Moderno, seguida por el de la Liberación Dominicana, y después se inserta el Partido Fuerza del Pueblo. Los reformistas tienen también alguna presencia en municipios, y hay movimientos y partidos emergentes que tendrán una que otra administración municipal, que lo importante es que no entre en una guerrilla y se le permita al alcalde hacer el trabajo para el cual fue electo. Eso es lo que se espera. Mire, en este ya primer año que se cumple ahora el 24 de este mes, lo importante, aparte de eso, es hacer la evaluación de un año de gestión. Muchos ayuntamientos no han pasado las notas, como dicen. Otros, muy pocos, sí han tenido resultados apreciables. Pero hay algunos ayuntamientos que han sido un profundo fracaso. Fracaso en los servicios y fracaso en el manejo de la gestión municipal. Y este año que se ha cumplido debe servir para que los alcaldes miren a ver bien su plan de acción. ¿Qué van a hacer de aquí en adelante? Ya a un año es importante, pues usted podría decir, no, que hay gente que no sabía, que está aprendiendo, pero ya. Mire, en la administración pública, en 2 o 3 meses, usted le coge el piso. Y un alcalde, las acciones municipales se completan, son fáciles. Primero, usted tiene que tener el servicio de aseo en óptimas condiciones. Y otro servicio que usted tiene que tener
siempre activo es el de darle seguimiento al deterioro de las calles. Pero además de eso, otro que hay que, porque son varios servicios, usted tiene que ponerle seguimiento, son a los cementerios. Y aquí hay alcaldes que han llegado y creen que eso es un juego. Mire, por ahí hay uno en el este del país que su gran obra en este año, ¿usted sabe cuál ha sido? Llenar el despacho de pantallas de televisión. Ajá. Sí. ¿Y qué hace él con toda esa pantalla? Para darle seguimiento a las redes por ahí. Ajá. Ese es cibernético. Un loquérico, será Ah, loquérico. Usted es alcalde para eso. es lo quértico, entonces. Sí, debe ser. Eso no se había visto nunca. Y además no es en una urbe, ¿verdad? De primer orden. No, pero es una cabecera de provincia. Ah. Es una cabecera de provincia importante. Entonces, descuidan los servicios, que es lo principal. Lo que la gente quiere de un ayuntamiento son los servicios. Claro que sí. Son los servicios. Eso es lo que importa. Ni estar teorizando ni nada. Es los servicios, que usted le limpie, que usted lo atienda, que esté al día con todo. Eso es todo lo de una carta. No hay que estar inventando. Y un año es un año. Si usted arrancó y lleva una buena realización, usted puede estar seguro que el segundo año también va a ser un año fructífero. Pero si usted en el primer año ha arrancado con tropiezos y falencias y debilidades, usted sabe que va a terminar de manera estrepitosa en un fracaso. Bueno, en una gestión municipal, el primer y segundo año es el periodo de trabajar. Claro. Que no hizo su trabajo en esa parte del trayecto, difícilmente prenda. No, es que todo se lo aplaude a los primeros. Sí, pero después todo se le cuestiona cuando surjan los que le van a hacer oposición en la elección. Entonces, yo creo que los alcaldes tienen que concentrarse en sus labores. Hay algunos que sí, que han tenido un buen desempeño, como la alcaldesa del Distrito Nacional, que ha pasado las notas. Pero hay otros que no han tenido un desempeño adecuado. Oye, hay un ayuntamiento por ahí por el este que me dice un amigo mío que visitó ese sitio recientemente, me dice, eso parece a la cueva de unos capos. Sí. Porque los que están ahí andan asustados y los que están ausentes andan huyendo. Óigase usted. Y hay uno del Gran Santo Domingo que es un desastre lo que hay. Bueno, hay más de uno, el Gran Santo Domingo, que es un desastre lo que tienen, más de uno. Lleno de basura y vuelto un tollo. Hay más de uno. ¿Usted sabe cuál es un alcalde que sin bulla ha ido haciendo un trabajo que va a posicionarlo, no a él, sino a su territorio? El de Pantoja. Yo le he estado dando seguimiento al señor Fidel, creo que se llama. Ha ido sin hacer bulla ni escándalo, poniendo en los titulares a Pantoja, resolviendo los problemas que encontró, sobre todo de servicio, problemas de servicio ancestrales ahí que no se atendían. Y ese es el modelo que deberían tener todos los alcaldes. Concéntrese en limpiar su ciudad, que a usted no lo han puesto ahí para ser ministro de nada, ni estar resolviendo lo que no le toca. Entonces usted haga lo suyo, limpio, eso es lo que importa. Pero aquí hay alcaldes que llegaron con una gran aureola y una gran popularidad y hoy al año no tienen nada que buscar. Pero nada. No, que el ayuntamiento es una trituradora de fama. Si usted es eficiente, usted tiene éxito, pero si usted no es eficiente, olvídese de eso. Entonces hay gente
llegó y ha estado haciendo actos de locura y cosas, y descuidándose de la labor principal, que es los servicios. Un ayuntamiento es basarse en los servicios y mejorar los servicios que tengan. Entonces, hay gente aquí que se ha perdido en eso y tiene problemas serios. En ese sentido, el principal municipio del país, que es Santo Domingo Oriental, es un municipio con serias falencias. El amigo Manuel Jiménez no ha encontrado el carril en el cual transitar con eficiencia y tranquilidad en su gestión, porque comenzó tropezando con la realidad. Un municipio que se lo entregaron lleno de basura, usted lo único que tenía que hacer era limpiarlo y todo lo demás que espere. Todo lo demás que espere. Exacto. Y hay otros alcaldes que han hecho su trabajo. Yo recuerdo que ahí en el Santo Domingo Oeste, Francisco Peña era el referente de todo. Pues pasado un año ya nadie se acuerda de Francisco Peña. Nosotros que lo estamos mencionando porque este es un programa de temas municipales. ¿Y eso se debe a qué? Bueno, a que el alcalde que lo sustituyó se ha puesto a hacer lo que le toca hacer. Aparentemente. Recuerde que el propio Partido Revolucionario Moderno ha manifestado por varias fuentes su preocupación ante el comportamiento díscolo de muchos de sus alcaldes y alcaldes de partidos aliados que están en municipios importantes, que desde los primeros días de su gestión, es más, hay uno que desde las primeras horas posterior a su juramentación empezaron a dar notas discordantes, como que no entendían para qué se le había elegido al frente de un ayuntamiento. No, hay gente que no sabe todo. Que no saben. Entonces el PRM tiene la responsabilidad de, llegado el primer año de gestión municipal, someter a evaluación a la gente que están al frente de su municipio. Porque incluso el PRM se atrevió a postular para la alcaldía del Distrito Nacional a su segunda figura, a la secretaria general. Entonces claro, el PRM no puede hacer cualquier administración a nivel del municipio, no solamente en el distrito. La presencia de la señora Carolina Mejía en la alcaldía del Distrito Nacional compromete a todos los que son alcaldes de ese partido a hacer la cosa bien hecha. Tal como usted dice, ella ha pasado con notas buenas la gestión de su primer año, pero ¿y los otros? Hay que ver eso. Yo me imagino que en la mancomunidad del Gran Santo Domingo se presentará alguna evaluación. Yo le voy a preguntar eso al director ejecutivo en estos días, si van a evaluar el primer año de desempeño de las diferentes alcaldías que componen la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Para corregir donde esté. Sí, las evaluaciones son buenas porque permiten enderezar el rumbo. Usted tiene claro de lo que hay. Sí, usted tiene información, tiene datos que le permiten tomar decisiones para el porvenir. Le quedan 3 años por delante. Si el amigo del Santo Domingo Oriental no endereza pronto el rumbo, eso se perdió. Se perdió, así sí, y si el Partido Revolucionario Moderno no hace su tarea de evaluar, de hacer una confrontación crítica de lo que ha sido con lo que debió ser, entonces también andan desorientados y van a permitir que su fuerza municipal se disuelva para los años por venir. Porque haber adquirido la mayoría de nada prácticamente, adquirir la mayoría de los municipios a nivel nacional, también compromete a ese partido a responderle a la sociedad, a los pueblos que los eligieron para las alcaldías, hacer la cosa bien hecha. No pueden repetir los disparates que hicieron muchos alcaldes aquí en el pasado. También la fecha del 24 de abril, que es la fecha de los ayuntamientos, es la fecha también de los bomberos en el Distrito Nacional. Y es buena la ocasión para hacer un llamado al gobierno central, porque ya esto escapa a los poderes municipales de todo el país, que le pongan atención a renovar la flota de
de vehículos que tienen los bomberos. Miren, la última vez que se equiparon los bomberos de todo el país fue en el gobierno de Hipólito Mejía. Recuérdese que vino eso con un préstamo rápido de España. El gobierno español, sí. Y fueron todos los cuerpos de bomberos, se les dotaron de las herramientas y los equipos necesarios para ellos dar su labor. Pero ya esos equipos, ya han pasado los años, estamos hablando de 20, 18, 17 años, y ya se nota un deterioro significativo en los cuerpos de bomberos. Y esto es importante porque los cuerpos de bomberos, la gente no le pone atención, no le da importancia, hasta que no hay un fuego en tu casa. Hasta que no te llega a ti suyo, el aviso. O en un sector, ahí de una vez, no, espérate, llámenlo. Entonces, no podemos aquí contar con el sector privado, porque el sector privado ha sido un sector indolente en ese sentido, porque no hacen ninguna inversión para los cuerpos de bomberos. Y la única salida para darle un equipamiento a todos los cuerpos de bomberos es el gobierno central. Yo hago el llamado para que se gestione ante el gobierno central, que le pongan atención a ese punto, porque ya los camiones están en muy mal estado. Inclusive tenemos un crecimiento de la población, por ejemplo, en el Gran Santo Domingo, que es exorbitante. Y lo mismo sucede en Santiago y otras poblaciones. Aunque en otras ha disminuido la población, eso se entiende por ejemplo, pueblos fronterizos y otros más. Pero el Gran Santo Domingo necesita urgentemente la colaboración del gobierno en ese sentido de dotar los cuerpos de bomberos de los equipos necesarios. Aquí hemos tenido últimamente unos incendios. Sí, aquí en la capital ha habido varios incendios. En Santiago eso es recurrente. Catastrófico. Entonces, tenemos que tener los cuerpos de bomberos en condiciones de poder dar el servicio. Y hay que decir que los bomberos tienen una vocación para el servicio a toda prueba. Y lo ideal sería que estuvieran en condiciones de poder dar un servicio eficiente. Pero en estas condiciones es muy difícil, muy difícil. Y mire, doctor, yo creo que para equipar los bomberos, el gobierno no tiene que hacer grandes sacrificios. Es cierto que por allá por el año 2001 se consiguió un préstamo del gobierno español para eso, pero de allá hacia acá el país se ha ido organizando y aquí hay una partida presupuestal que se aparta cada año para emergencias. Si el gobierno tomara de ese fondo una partida, puede equipar a los bomberos a nivel nacional y puede incluso sacar una licitación internacional para buscar las mejores propuestas de equipamiento y no tiene que irse a un préstamo. Tener fondos ahí para las emergencias, como los ciclones, los terremotos, también los incendios son una tragedia. Pero es una tragedia que ocurre a diario. Y ver nuestros bomberos luchar contra los incendios con las herramientas con que lo hacen, uno se queda pasmado cuando ve eso. Recientemente aquí en un populoso barrio de la capital, el barrio de San Carlos, ahí por la calle Abreu hubo un incendio que destruyó muchísimas casitas de gente humilde ahí en esa área. Y había que ver qué podían hacer los bomberos. Nada, pero tampoco podrán hacer nada los bomberos si se dan incendios
en las alturas de las grandes torres que hay en el Distrito Nacional, porque no hay con qué. Ahí Y hay que, hay que decirlo claro, aquí no hay con qué atender esas construcciones en altura que se dan en las ciudades como el Distrito, Gran Santo Domingo, Santiago, que ya tiene también sus distritos en altura. ¿Qué hacer con eso? Bueno, el Estado tiene la responsabilidad de prever el tema de los incendios como una de las tragedias o de los eventos catastróficos para los que va apartando ese fondo para la adquisición de equipo y atención de consecuencias de esas grandes tragedias. Los bomberos atienden las tragedias del día a día que afecta a la gente humilde, porque el que se le quema una fábrica o se le quema una tienda tiene un buen seguro para responder a eso. Pero preguntemos qué pasa con la gente de Barrio San Carlos, que recientemente perdieron sus casitas ahí. ¿Qué seguro? ¿De qué me está hablando? No, pero recuerde, hay que decirle a los amigos televidentes. El problema, por ejemplo, la torre. Aquí solamente el equipo que hay, muy reducido, por cierto, da para llegar al cuarto o quinto piso. Y ahí ya no hay nada. No, no hay nada. El día que aquí hay un fuego del sexto piso para arriba, eso se quemó todo. Se quema todo y se quema todo lo que esté ahí. Entonces, ¿qué pasa? Hay que dotarlo, y yo aprovecho este día, que es el día también de los bomberos, para que se hagan esas gestiones y dar la voz de alerta al gobierno para que tome ese caso en carpeta para ver si se le busca una salida. Y no solamente están esos fondos de emergencia, sino que aquí hay unas recaudaciones que hacen esos fondos de pensiones y esas cosas, que no hacen nada. Bueno, ahí están las recaudaciones por accidente laboral. Bueno, y riesgos laborales. Habría que ver cuántos cientos de miles de millones hay por ahí. Entonces, bien usado estaría una parte de esos dineros en equipar los bomberos. Que por ahora son un cuerpo benemérito, como se le dice, porque el que se mete a eso es básicamente por un asunto de vocación. Y eso es a nivel global. El bombero es de vocación, es como la monja o como el cura, que se meten a eso porque lo sienten. El bombero, mal pagado además, lo último que espera es estar mal equipado en adición, porque cuando está mal equipado, expone en cada jornada de trabajo, expone su propia vida. Entonces no podemos pagarle así. Entonces, bien oportuna su observación de que el Día de los Ayuntamientos, que es el próximo 24 de abril, dentro de unos días, también es el Día del Bombero. Y que ver qué se va a hacer. 2 décadas sin equipamiento para los bomberos. Los síndicos de municipios grandes, pequeños, distritos municipales, etcétera, se la pasan pidiendo chatarra en el exterior. Hombre, no, pero eso no sirve. Y un país que se precia de un país que es una potencia en turismo, que exporta no sé cuántos miles de millones al año, en muchísimas cosas. Ahí vi que nosotros hasta materiales médicos exportamos con muchísimos millones durante la pandemia. No puede darse el lujo de tener unos bomberos totalmente carentes de equipamiento. Eso no puede ser. Entonces, yo sé que va a llegar este mensaje a los oídos adecuados. Hay varios funcionarios del gobierno del presidente Abinader que saben de este tema. Está el de la Liga Municipal Dominicana, está el ministro de Interior y Policía, y también el secretario, el ministro administrativo de la presidencia, que es un hombre que también le da mucho seguimiento al tema del gobierno local, porque ahí en el PRM se armó en los últimos años un movimiento del gobierno local, y ellos manejan muy bien el discurso ese. Sí, claro. Por tanto, saben de eso y yo espero que ejerzan sus conocimientos. Dice David, doctor, que el tiempo se nos acabó esta semana. La semana próxima traerá sus propios afanes y de ello hablaremos cuando los ayuntamientos regresen la próxima semana.